Muy bien, amigos. Estamos acá con una nueva y muy interesante conversación que voy a tener con Agus, que me ha encantado nuestra charla anterior a esta grabación. Bueno, lo principal es que es una persona que es hincha de Boca, porque hemos hablado de eso, que soy Corinthians y me encanta Boca. He visto un partidazo de Boca, pero vamos a hablar de marketing, de publicidad y del impacto de eso en lucratividad, personas, planeta y todo más. Primero de todo, Agus, mil gracias por participar de mi podcast Strategies Revival. Y será increíble de escuchar de ti, de tu experiencia a largo en Unilever, con Dove y todo más. Y por favor, nos cuenta un poco de tu carrera, de cómo, desde que tú he elegido trabajar con marketing, con branding, y cuenta un poco de qué tú quieres compartir con nosotros de tu carrera. Bueno, muchas gracias Rafa por este espacio. Súper interesante conectar con gente que está también trabajando en estrategia. Te cuento un poco algo, una anécdota personal. Cuando yo me fui de intercambio a Londres, yo venía a estudiar economía en la universidad, cosa que me recibí de economía empresarial. Y cuando me fui a estudiar a Londres en European Business School, una de las experiencias más lindas de mi vida, tuve una profesora de marketing que me mostraba cómo el agua, que es un commodity muy simple, tenía distintos valores según la marca, ¿no? Todos eran ejemplos muy prácticos y muy concretos que mostraban el poder del marketing y al final del día me enamoré de lo que es el marketing porque tiene esa capacidad única de conectar con las personas y de poner un valor agregado más allá del producto en sí, que desde ya debe ser bueno, pero que puede dar mucho más que un producto, sino que son valores, es emoción, es interés, es motivación, es muchísimas más cosas. Así que a partir de ahí dije, necesito estudiar esto y me puse a estudiar marketing también. Y entré en una de las empresas que sabía que tenía en su corazón el marketing y donde la toma de decisiones era en marketing, que es Unilever. Eh, Hice mi carrera en Unilever y estuve 15 años en Unilever, lo cual estuvo súper desafiante y muy entretenido porque siempre fui cambiando de posiciones, máximo 2 años en cada posición, creciendo profesionalmente, pero también cambiando de marcas, yendo en roles locales, en marcas desde alimentos como Nor hasta marcas más chicas como de desodorantes como Impulse o Axe. Axe desde ya es súper grande en el mundo también. Fui a posiciones regionales, trabajando en actividades mucho más regionales, desde armado de la página web, no yo en concreto, sí, pero toda la estrategia más de mediano y largo plazo, y también en posiciones globales. Así que pude trabajar con otros mercados, lo cual me fue súper enriquecedor porque me encantó trabajar desde Asia, Europa, Estados Unidos y toda Latinoamérica, en especial con Brasil porque Fantástico. es el mercado número uno, el más grande, más plata y sumamente interesante porque también lo que me encanta decir de Brasil es que son 5 países en uno, ¿no? Según las regiones también es muy distinto y como Argentina disfruté mucho trabajar también con, con gente en Brasil, así que estuvo súper bueno. Tengo experiencia de haber hecho relanzamientos de marca, DAV, Nor y Sedal, que son marcas muy icónicas en Unilever. O sea, me gusta mucho esto del turnaround, de revisar por completo la marca. Me encanta trabajar en lo que es estrategia, posicionamiento de marca, planes de esa marca, arquitectura de marca en términos de plataformas, de productos. Y desde ya trabajé en innovación, desde la hoja en blanco hasta el lanzamiento y la revisión del post-lanzamiento, a ver cómo performó. Y también en el último tiempo en comunicación, que estoy principalmente orgullosa porque ganamos muy buenos premios en EFI, que para quienes no lo conocen son premios donde realmente se miden los resultados y a partir de eso se evalúan. Un súper resumen de cómo me enamoré de marketing, de cómo construí mi carrera en Unilever y me súper desafío ir haciendo este cambio de marcas, posiciones, países, distintos scopes, eh, bueno, me siguen enamorando de lo que hago hoy, que es marketing.
Qué rico, qué jornada fuerte, increíble. Eso de trabajar con distintos mercados también, tú he mencionado Asia, claro, Europa, Latinoamérica y todo más. Sería interesante saber en eso, ¿sabes? En la estrategia, por ejemplo, de pensar en Dove globalmente y después las aplicaciones y adaptaciones para cada mercado. Dove me encanta mucho, especialmente por Real Beauty, con impacto muy fuerte en más diversidad e inclusión en la propaganda, en la comunicación de marca de que otras marcas de belleza, que había muchos estereotipos en que, por ejemplo, mujeres blancas y magras y blondies. Entonces, usualmente tenemos eso en las campañas de belleza y en Dove Real Beauty. La oratoria sobre eso, belleza real de todos, hay belleza real en todos y cómo Dove se colabora con eso, no solo en comunicación, pero hablando del producto también. Creo que la marca se conecta con eso, es la narrativa de la comunicación, habla de que el producto te da, que es belleza real para todos. Me gustaría mucho de escuchar de ti cómo es Dove en ese sentido, cómo fue en esa jornada y las adaptaciones, primero de jornada global y después las adaptaciones por mercado, cómo fueron, si fueron distintas o no. Sí, seguro. La realidad es que DAB es un caso de estudio a partir de, el 2004, que es cuando DAB lanza con la propuesta de belleza real, y ahora te cuento un poco más de ese insight y de lo que conozco. No estuve presente en esa época desde ya, pero conozco muy bien esa historia. Es un antes y un después porque es un caso, el primer caso probablemente a donde se inicia el marketing con propósito. En el 2004 el contexto de la industria, digamos, de belleza era realmente, sigue estando esto, ¿no? Pero en su momento conceptos como la diversidad, la inclusión, no existían. Y en el 2004 toda la industria estaba rebalsada de estándares tóxicos de belleza, ¿no? Donde generaban mucha opresión a las mujeres y las hacían sentir con falta de confianza en sí mismas. 4% de las mujeres se consideraban a ellas mismas lindas. O sea, 4%. Yo creo que ese dato es un poco el disparador, no el insight, ahora vamos a charlar un poco de esa diferencia, pero sí es el disparador de solo un 4% de las mujeres se considera linda. 4%. Lo repito porque creo que ni yo me creo que es un 4%. Entonces, una industria tan contaminada, eh, sí, tan incapaz de entender qué era la belleza, eh, realmente ninguna marca de belleza en ese momento estaba mostrando otro estándar que no fuera una modelo perfecta. Eh, y a partir de este statement que se escribe, que nace en Brasil, o sea, es una mujer brasilera quien lo inicia, y después se expande junto con Ogilvy, que fue el gran partner de DAB en construir este punto de vista, creo, ¿no? Se había hecho como casi como una Biblia de qué significaba la belleza real. A lo largo de esta construcción, hay una frase que a mí me encanta mucho, que la mencionó el otro día Ale Manfredi, que fue uno de los creadores también de esta propuesta, un italiano, así una combinación hermosa de gente de distintas partes del mundo, que decía, si buscas la verdad, encontrás la belleza, y si buscas la belleza, encontrás la vanidad. Y un poco creo que a partir de ahí ellos se embarcaron en este desafío de realmente generar autoconfianza para las mujeres, trayendo esta famosa pancarta que apareció en New York, también en distintas partes del mundo, de mujeres reales, con cuerpos diversos, colores diversos, cosas que además en ropa interior, como que fue realmente muy arriesgada y en su momento muy incómoda también, porque eso hay que decirlo, no es que estaban todos como aplaudiendo. Era un riesgo que una marca de belleza, de jabones, que se posicionaba como otras para ser elegida, para hacerte ver más linda, linda entre comillas, viniera con esta propuesta. Entonces, fue muy incómodo para ellos en ese momento. Pero a partir de ahí el mundo cambió. Por suerte, muchas otras marcas empezaron a hablar de inclusión, de diversidad. Esto empezó a ser más común de ver, incluso hoy sigue estando. Pero DAB fue la primera en posicionarse como un agente de transformación social. Y encontrar este insight que es
volviendo un poco a lo del insight, ¿no? Que es esa verdad no revelada, ¿no? Que es la opresión de las mujeres por esta industria, que claro, es algo que todos sabían que estaba pasando, pero nadie lo decía. Entonces, recordando un poco que el insight es esa verdad no revelada, que cuando uno la escucha dice, claro, ajá, ese aha moment de cómo nadie puso enfrente sobre la mesa esta opresión que se estaba viviendo en la industria. Y eso construye mucho más que una campaña, porque no fue esa campaña de las mujeres en ropa interior con cuerpos diversos, fue toda una plataforma de crecimiento que aún la marca tiene hoy y sostiene hoy con un montón de propuestas, te puedo contar, ¿no? Desde el proyecto propio de Dab Self Esteem, de autoconfianza que existe en todas partes del mundo. Entonces hay un montón de eslabones que sí se replicaron en el mundo porque eran relevantes, ¿no? Con la data. Y después distintas particularidades. Te puedo contar de un caso en el cual yo sí trabajé, que era de Da Pelo. Ahora si querés, decime si hay alguna pregunta de esto, pero donde se mantiene la esencia, pero adaptándolo a otro target, a un país, a otra cultura, etcétera. Pero la esencia es la misma. ¿Cómo haces eso de pensar en ese de culturas regionales, sabes? Porque ese que tú he dicho de belleza real, de mi punto de vista, comprensión, es para todo el globo, claro. Pero después, ¿cómo se hacen las adaptaciones con más profundidad o detalles de, por ejemplo, en Asia y en Brasil? En Latinoamérica, ¿sabes? ¿Cómo se hace eso? Después es para otras acciones, después de la campaña global de pensar en las acciones regionales, de eventos o de cosas en ese sentido, below the line, o de acciones como ese que tú has dicho de self-esteem. ¿Cómo vosotros han hecho eso y lo indicas para hacer después de algo con ese propósito, impacto claro para las personas, para la sociedad y también para la marca, con impacto positivo y lucratividad? Pero ¿cómo se hace eso regionalmente? Sí, no, es muy interesante la pregunta porque es válida para este caso de DAP, pero es válida para cualquier proyecto que es global y con estas marcas globales que requieren siempre una mirada local. Se le llama glocal a aquellas marcas que son globales, pero tienen una mirada local. La plataforma va a ser la misma, el ADN va a ser el mismo en términos de logo, de identidad visual, de tono de voz. Hay ciertas premisas, filosofía de marca, valores de marca. Hay ciertas premisas como que DAB utiliza mujeres reales en todo lo que hace, desde los comerciales, contenido digital, etcétera. No son modelos, no son actrices, y eso es como un must, un mandatorio que hay que cumplir, no porque hay que cumplir, sino porque justamente tiene que ver con el ADN de la marca. Entonces hay ciertas cosas que se priorizan y hay ciertas otras que con escuchar al mercado uno da cuenta que tiene que hacer una adaptación. Te pongo el ejemplo de este proyecto que yo trabajé para Brasil justamente, que llamó DAP Texturas Reales. Vos lo conoces muy bien, pero en el mercado de Brasil más del 50% de la población de las mujeres en realidad son mujeres negras que en general tienen pelo con rulos y con callos más afro. Entonces requeríamos contar una historia de autoestima para las mujeres que se sentían a veces discriminadas por cómo usaban, cómo tenían su pelo, para generar autoconfianza. Entonces, era justamente un proyecto de DAB Pelo, no de DAB como marca global, y trabajamos en una campaña con un insight poderoso eh, que nos permitió diferenciarlos, ¿no? Porque al final del día, esta plataforma de autoconfianza nos permite generar una conexión emocional con el consumidor más allá del beneficio del producto. Todas las otras marcas estaban hablando de 72 horas de callos más definidos, de rulos, perdón, lo digo en español, de rulos más definidos, 48 veces más hidratado, como todos conceptos muy funcionales que muchas veces se pierden entre tanto ruido de publicidad. Y justamente el ADN de lograr un insight emocional fue lo que nos permitió diferenciarnos. Más allá de también contar con súper buenos productos, con una estrategia de precision marketing por los distintos tipos de audiencias, porque no es lo mismo un rulo, un pelo con mayor curvatura, o sea,
todo tipo de mensajes muy tomizados y hiperpersonalizados en esta nueva era también eran necesarios, más funcionales, pero sí ese insight emocional linkeado a la autoconfianza del pelo para justamente de Yarucayo libre, que era un poco el concepto de la propuesta, estuvo ahí, ¿no? Desde ya utilizando mujeres reales, como generando como sensación de comunidad, eh, no sensación, una comunidad. Así que como quería dar con esto un ejemplo de cómo este valor tan profundo de DAO, de preservar a las mujeres sintiéndose empoderadas, fuertes y con confianza, es algo que se ve en todas sus categorías. Pasamos de ser una marca de jabones, una humilde marca de jabones, a ser la plataforma más grande del mundo probablemente en self-esteem, en confianza. Eh, con más de 4 categorías, ¿no? Porque DAO no solo es jabones hoy por hoy, es skin, es pelo, es desodorantes, entonces son 4 categorías en el mundo. Es increíble, amiga. Me encanta. Yo he trabajado, como he dicho, en Londres por 6 meses, creo, en Ogilvy, mirando para la marca madre de Unilever. Y hablamos, claro, de Dove, fue increíble. Y en mis últimos 3 años, cuando he trabajado en Meta, con Spanish Speaking Latin países acá de Latam, claro, he trabajado mucho en otros puntos, hablando de los assets de Meta y todo más, pero hablando mucho del impacto positivo de las marcas en ambiental y en sociedad de alguna manera. Y empezaba hablando de diversidad, equidad, inclusión, quebrando los estereotipos y todo más. Y hablaba mucho de Dove, de 2004 y todo más, pero después de esa evolución también, de no parar allá en muchos sentidos. Entonces, me encanta mucho. Y como antiguo estratega, y después volviendo a hacer eso en agencias, quería ver contigo también cómo fueron tus relaciones con esas estrategas, ¿sabes? De ellos han capturado ellos, estos insights y todo más. ¿Cómo eran esos puntos de capturar el insight en marketing? ¿Cómo ayudaban los estrategas de las agencias creativas? ¿Cómo era esa relación que tú has tenido con los estrategas de las agencias globales, en tu caso? Sí, sí, desde ya que el estratega de agencia es un paso fundamental, porque se aporta, y para mí esto que decís de la estrategia dentro de la agencia es algo realmente que a veces hace la diferencia cuando uno recibe una idea creativa. Si a uno le muestran como cliente una idea creativa sin un contexto, un reason why de por qué estamos haciendo esto, en qué momento lo estamos haciendo culturalmente, teniendo un radar de qué es lo que está pasando en la sociedad, pierde valor esa idea creativa. Entonces, sí fueron partners fundamentales, por lo que sé, en el 2004, pero también siguen siéndolo hoy para identificar cómo trabajar en los insights y en un big idea para una campaña. Para mí es clave tener ese radar y esa estrategia por detrás. ¿Tú recomiendas algo a los estrategas que están mirando ahora, cómo pueden ser más habilidosos o efectivos o eficaces en términos de cómo colaborar más con, claro, los equipos líderes de marketing como tú en relación a llegar a no solo al impacto lucrativo, pero sin olvidar del lucrativo, pero también en ese impacto social y ambiental, si posible, de comunicación y acciones de las marcas? ¿Tú recomiendas algo para esas estrategas? Sí, principalmente no pensar en ideas, sino involucrarse, poner las manos en la masa, como decimos acá en Argentina, en toda la data, ya sea desde estar con un radar de las tendencias en redes sociales, con un conocimiento profundo de qué es lo que realmente necesita la marca, en qué estadio está, en ese país en particular, o si es para el globo, a nivel globo, en general todas las marcas desde ya que quieren crecer, pero quieren crecer a partir de qué, a partir de cuáles categorías. O sea, me haría mucho la pregunta de cuál es el objetivo, si es penetración, si es un crecimiento de share, si es como identificar bien la necesidad de negocio
Eso me parece fundamental. El segundo punto, tener este radar cultural y social para justamente identificar y entender bien el pain point de la audiencia. Para mí eso es clave, tener en cuenta cuál es la audiencia y cuál es su pain point y qué es lo que se va a poder destrabar a partir de esto. Y realmente me gusta mucho la forma de trabajar donde no haya tanta definición de cliente-agencia, sino que esté eso más mezclado, más constructivo, más desprolijo, por así decirlo. La verdad es que no tengo recuerdos de haber recibido el debrief de una agencia y que sí, a todo. Es como una construcción que requiere su tiempo, que requiere su ida y venida. eh, y también requiere, lo digo sinceramente, para el cliente ser muy preciso con el brief y inspirador con el brief. Ahí creo que también me pongo en el zapato del cliente del rol que tiene y la importancia que tiene hacer un buen brief, que es mucho más que necesito lograr este objetivo, sino dar un contexto, audiencia, bueno, todo un poco lo que venía diciendo. Pero sí, pero si está el brain brief más un involucramiento, más un radar de contexto, seguro que se va a poder lograr algo súper productivo en el tiempo. Sí, que es muy bueno de escuchar. Pienso mucho en eso, en definición más con detalles, pero la definición del problema del cliente y el objetivo, ¿sabes? Algunas veces está muy abierto, pero eso, y quizás si necesario con la colaboración de los estrategas de la agencia, pero de cuando viene del cliente, eso que tú has dicho del brief, es muy distinto, hay mucho más espacio, en mi punto de vista también, para las creaciones, investigaciones e enfoque de esas personas en las agencias, especialmente, claro, los estrategas después de recibir ese briefing del equipo de marketing del cliente. Sí, y aparte, Rafa, ahora que me lo decís y me inspira esto que decís en esta nueva era, y seguramente en algún momento hablaremos de inteligencia artificial, pero en esta nueva era donde todo pasa mucho más rápido, es importante definir bien cuál es el objetivo y también un KPI medible para después aprender de eso, ¿no? Y tener la capacidad de iterar, porque hoy ya no es como antes, en el sentido de yo hago un brief, hay un debrief 2, 3 semanas después, lo retrabajamos X veces, salimos al mercado y esperamos 6 meses a ver cómo le fue la campaña. Eso ya no existe, es un modelo que sí, en su estructura, digo, pero sí es necesario estar atento a ir iterando. Uy, sucedió tal o cual cosa, tengo que ajustar esto. Por eso es donde me gusta mucho que en el cómo sea un equipo más que un rol de cliente, agencia tan definido. Y cuando hay estrategas también dentro de las agencias, que no siempre sucede, para mí es un valor agregado porque entienden la necesidad de iterar, de adaptarse y demás. Todo es mucho más veloz y con mucho mayor necesidad de cambio en el camino. Muy rico. Y tú has hablado de un poco de la inteligencia artificial. Tú miras que será la sustitución de los estrategas de agencias. Perdón por la pregunta insana, pero hay algunas personas que están hablando de inteligencia artificial en el futuro, manejando todo y van a sustituir las agencias como un todo, o algo en ese sentido, profesional de las agencias. Y MIT lanzado, no publicado un reciente estudio que hablaba dependiendo de la manera como las personas usan la inteligencia artificial, si es con una continuidad y de una cierta manera, ahí te da un problema de cognición de memoria. Estudio de MIT. Entonces, yo me gusta mucho de utilizar para conversación, pero con creencia de mis prompts, que me gusta mucho de mis prompts para eso, pero y hay mucho espacio para esa función, como otros han publicado, y no es solo de uno o de otro, pero la función de los dos. Y la pregunta es, ¿van a robar nuestros trabajos la inteligencia artificial en el futuro? Bueno, hablar de futuro es un tema difícil porque realmente nadie sabe, ¿no? Mi hipótesis, y tiendo a ser una persona muy positiva, es que no, que al contrario hay una oportunidad grande de tener productividad mayor de la que teníamos antes y menos aún en roles de estrategia. Creo que
es un buen momento para aquellos que tenemos un nivel de experiencia desarrollando en corporaciones, en agencias y demás, para ponerlo al frente y optimizar nuestro tiempo y nuestros resultados con todo lo que ya sabemos. Creo que es más difícil para alguien que está empezando, quizás, y es un desafío también para aquellos que trabajan en posiciones, trabajan en posiciones más operativas. Ahí sí creo que es importante iterar y bueno, es parte del mundo en el cual vivimos. Dicen que la IA es la nueva electricidad, ¿no? Como es realmente un cambio abrupto, violento también, que ya existía la inteligencia artificial, ¿no? Lo teníamos en el Waze y en un montón de aplicaciones, pero hoy por hoy este boom y explosión del ChatGPT como principal fuente de consulta es impresionante. Y la verdad es que en breve se va a estar viendo, si es que ya también se está viendo, ¿no? Cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestro día a día y nuestra capacidad de trabajo también. Pero para aquellos que trabajan en estrategia, volviendo a tu pregunta, no creo, creo que es que aún más, cada vez más va a ser más relevante tener una estrategia, tener un ADN de marca, tener un tono de voz, una identidad visual. Vas a poder construir más assets, pero si dejamos en manos de la inteligencia artificial, todo lo que salga va a ser un nivel de contaminación auditiva 10 veces mayor de la cual ya estamos inmersos, porque se va a poder hacer mayor cantidad a menor costo, pero va a ser más difícil diferenciarse. Entonces, la estrategia se vuelve más relevante, a mi manera de ver. Eh, Más fundamental para conectar emocionalmente, para diferenciarse y todo lo humano se revaloriza. Lo offline, eh, las comunidades presenciales, TikTok, que es una red social que no puede, o sea, por ahí sí, algún día, pero hoy por hoy es más difícil de replicar con inteligencia artificial. Todo lo que sea más humano, más cercano, más imperfecto, pienso que se va a revalorizar. Y creo ahora, después de escuchar también de las investigaciones humanas, en el sentido de hablar con otra persona y las preguntas de todo más, de hacer esas investigaciones, ¿cómo será la valorización de eso? Porque la red social, la inteligencia artificial estará, claro, mirando los contenidos digitales que ya existen y todo más, pero eso, ¿sabe? De hacer la investigación, la que llamamos acá de cualitativa, la investigación cualitativa de entrevistas y todo más van a ser un distinto punto humano y claro, de la interpretación de eso, análisis, diagnóstico después de la interpretación humana, que llamo acá de HI, Human Intelligence. Y tenemos a AI, Artificial Intelligence, la combinación de los dos es que es lo que hace la diferencia, que es HI, como tú he dicho, teniendo más efectividad y eficacia después de utilizar también AI. Entonces es un bloco y tendremos mejores preguntas, mejores prompts después de hacer esas investigaciones humanas y análisis diagnósticos y esas charlas que tú he dicho de estrategas con clientes de marketing, y esas charlas y todo más para avanzar en eso. Y lo que es increíble de cómo fue, por ejemplo, el mundo mobile. Cuando he empezado en Facebook, la época era Facebook, no Meta, hablabas mucho de eso, de enseñar a hablar con las agencias creativas de cómo utilizar el mundo mobile, y las agencias de medios también, de no pensar en solo en las televisiones antiguamente. Después de eso, hablando de los creators, los influencers, que han crecido mucho y todo más, tú has dicho de TikTok ahora, y mi pregunta para ti en relación a los influencers es eso, ¿cómo tú ves eso, que van a robar espacio de los medios tradicionales como la televisión y todo más? O de los creativos de agencias, ¿cómo son los influencers para ti hoy para divulgación de las marcas? ¿Crees que es un gran punto de cambio también en el marketing de comunicación de marca? Sí, para ver si comprendí bien la pregunta. Vos me preguntás qué creo yo que los influencers pueden llegar a cambiar con la incorporación de inteligencia artificial. No necesariamente los influencers de un modo Ah, general, pero esto que tú he dicho sería increíble de saber adentro de eso.
Sí, porque para mí lo que estuve escuchando últimamente y no entré en detalle, pero parece que el futuro va a ser también con influencers de IA, ¿no? Hoy por hoy ya el concepto de influencers en algunos casos, más que nada en Instagram, está más en juicio, ¿no? Como, ¿por qué? Un poco porque se considera que venden, ¿no? Producto. Entonces eso se sentía un poco más lejano. Y de ahí creo que el auge de los influencers en TikTok, principalmente con contenido más real, más humano. Pero sí escuché esto que aún no conozco en detalle de los influencers hechos con IA. Así que eso es algo que se va a venir, que me gustaría estar atenta, pero entiendo que va a ser una revolución también. Para mí es fundamental en cualquier campaña contar con, más allá de influencers, con key opinion formers, ¿no? Con aquellos líderes que traen una opinión y un punto de vista sobre lo que se está lanzando y sobre ese insight que se está comunicando. Muy bueno. ¿Y qué te parece eso que hemos encerrado, terminado el premio de Cannes ahora hace pocos, creo que 2 semanas o una? ¿Qué te parece una premiación como esa? Y claro, la premiación de EFI que hemos hablado rápidamente. Yo he entrevistado a Alison, una líder de EFI Foundations, recientemente, que fue increíble de charlar con ella. He sido jurado de EFI también, me encanta. Pero ¿qué te parecen esas dos premiaciones? Especialmente ahora vamos a hablar de Cannes, que he terminado recientemente, y de EFI. Los jugamientos están empezando en Latam, en México, ahora. Sí, sin dudas los premios creo que son eso que nos permite recordarnos que el marketing trae resultados y el esfuerzo que hubo por detrás. Así que por eso creo que nos gusta tanto como marketineros recibirlos, ¿no? Y nos recuerdan que el trabajo bien hecho eh, agrega valor. En el caso de Cannes, para mí me enorgullece mucho escuchar que Unilever trajo más de 40 premiaciones eh, y realmente es un evento que más allá de los premios enriquece mucho porque hay conversaciones muy interesantes. Sé que se habló muchísimo también de la inteligencia artificial, de ya, que fue como el tema en cuestión. Y, y conceptualmente me parece que está bueno esa comunidad que se crea entre todos aquellos que trabajamos en publicidad, en marketing, en estrategia, para conectar, para hacer networking, que muchas veces uno subestima, pero es justamente parte del valor agregado que hay que hacer y que nos nutre como personas y como profesionales. EFI es un premio distinto, más cercano quizás, y donde más allá de la efectividad y la idea creativa, se pone mucho el foco en lo que son los resultados eh, y se premia en relación a los resultados. No tanto o no únicamente la idea, ¿sí? Entonces es para mí también muy importante porque me parece que hay que tener un radar y una conciencia de, de que realmente buscamos hacer un impacto, ¿no? No simplemente hacer una campaña que después nadie ve, no se valora, no trae resultados, etcétera. Entonces, EFI ser jurado de EFI también siento que es un re lindo ejercicio que requiere mucho esfuerzo porque hay mucho que leer, ¿no? Como que la antesala es muy glamorosa, pero lo cierto es que requiere mucho esfuerzo también de los jurados. Y después es un gusto siempre estar con la comunidad de gente que trabaja en lo mismo que uno, que le apasione. Agos, increíble de hablar contigo. Muy bueno, muchos insights para mi cabeza, mi mente, de verdad, ahora. Y me gustaría saber si tú tienes más alguno, en tu punto de vista, un consejo para dar a los estrategas que están mirando ese contenido. Mil gracias por participar y me tengo mucho orgullo de tener tu participación, honestamente. Mucho placer para mí, muy agradecida de vuelta de conectar, de poder intercambiar ideas. Y mi gran, no sé si es consejo, no me gusta decir consejos, pero sí es revalorizar el rol de la estrategia en las agencias. Para mí es fundamental. O sea, para mí una idea, desde mirarlo como cliente, una idea que no tiene esa mirada, ese contexto, ese acercamiento, mismo
en concreto los dos o tres slides antes de una idea creativa que dicen por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, son igual de fundamentales que la idea en sí misma. Eh, no hay idea si no hay un contexto, así que eso, que alentarlos a que estén, a que lo sigan haciendo, lo que sí sigan trayendo ese valor agregado único para cualquier idea. Querida, increíble. Y viva el Boca. Soy fan de Riquelme, de Carlito, de todo más, pero viva el Boca. Aguante, Carlitos. Y como te he dicho, fui en un partido solo en Argentina y Buenos Aires, que fue de Boca. He ganado por 1-0, pero viva a Dove también, a todo el impacto positivo, social, ambiental y siempre en la lucratividad, sin olvidar el triple bottom line. Profit, people, planet, para no olvidar la lucratividad, personas y planeta. Me encanta eso. Es lo que más quiero en la publicidad y marketing de ese país, de ese país también, pero del globo. Gracias. Gran abrazo, Me Agus. alegro, tu pasión futbolística no la pierdas mucho, nunca, que es espectacular. Besos largos. Beso grande. Chau, chau. Chao. Un Ahora, placer. Latina, vosotros pueden editar el vídeo. Sí. Agus, increíble. Voy a parar la grabación.